Hay nombres que cambian todo, nombres que no son solo sonido, sino realidades espirituales, nombres que han sido dados por Dios mismo para revelarnos quién es Él y en el proceso descubrir quiénes somos realmente. En tu batalla contra patrones heredados, contra ciclos generacionales, contra esas voces que dicen, siempre será así. ¿Alguna vez has sentido que luchas con fuerzas que no entiendes completamente? Y si te dijera que Dios mismo te ha dado llaves para esta batalla, no fórmulas complicadas, no técnicas esotéricas, sino nombres. Nombres que son ventanas a su carácter y por tanto arma para tu guerra espiritual. Estos nombres no son etiquetas religiosas, son revelaciones condensadas del corazón de Dios. Cada uno contiene una frecuencia espiritual específica, capaz de reconfigurar realidades. Durante este tiempo vamos a descubrir 5 nombres divinos que pueden transformar tu manera de orar, de luchar y de vivir. No son teorías, son vida y pueden ser tu victoria. Antes de continuar, quiero aclararte algo muy importante. En esta temporada exploramos los nombres con los que Dios se ha dado a conocer mucho antes de su plenitud sea revelada en la historia. No estamos adelantándonos al misterio de su manifestación en carne. Esto será el corazón de la próxima temporada. Hoy miraremos cómo el Dios eterno fue revelando su carácter paso a paso a través de nombres que contienen ya sea la semilla del poder redentor que un día se manifestaría completamente. Acompáñame en este viaje de descubrimiento. Yo soy Juan de Dios Cuello. Bienvenidos a Ciudad Salem, raíces firmes, ciudades transformadas. Aquí buscamos conocer a Dios, caminar con Él y permitir que su verdad eche raíces en nuestros corazones. Únete. Hay un nombre que rompe el silencio de la eternidad y establece el fundamento de todo. No es una teoría filosófica, no es un concepto religioso, es una declaración de guerra contra todo lo que dice que está limitado por herencia. Este es el nombre que abre las escrituras, Elohim. Para poder entender por qué este nombre es fundamental en tu guerra espiritual, tenemos que ir al texto que lo cambia todo. No es una poesía, es poder puro. Este texto es Génesis 1:1, que dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Elohim, un nombre hebreo fascinante, es un sustantivo plural que denota plenitud de poder, majestad absoluta. Aunque es plural, cuando se refiere al Dios verdadero, siempre gobiernan verbos en singular. No es politeísmo, es el plural de majestad. Nos habla de la riqueza infinita del poder divino. Y aquí está lo revolucionario. Este no es un Dios que manufactura con materiales existentes. Elohim crea de la nada. Su poder es el poder de su palabra hablando y creando. ¿Por qué esto es crucial para tu batalla? Porque el mismo poder que habló de los universos cobraron vida puede recrear lo que el pecado dañó en tu linaje. Tu ADN espiritual puede sentirse como una sentencia irrevocable, pero Elohim es el diseñador original que puede restaurar su diseño perfecto. Este poder no es solo un evento del pasado distante. El profeta Isaías nos muestra que ese mismo poder creador es tu fuerza hoy. En el libro de Isaías, en el capítulo 40, en los versos 28 y 29, dice de la siguiente manera, no has sabido, no has oído que Elohim eterno es Yahvé, el cual creó los confines de la tierra. No se fatiga ni se cansa. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Si te fijas en la conexión que tenemos aquí, la misma cualidad de Elohim que le permite crear los confines de la tierra es la que impide fatigarse. El agotamiento generacional encuentra su respuesta en el poder inagotable del Creador. Ahora hagamos guerra espiritual con esta verdad. Frente a cualquier limitación heredada, declara, mi creador es Elohim. Donde mi linaje dice limitaciones, tu poder dice posibilidad infinita. Donde mi historia grita enfermedad hereditaria, tu diseño original declara sanidad. Restaura en mí todo lo que el pecado dañó. Pero hay un texto que expande aún más esta verdad de manera poderosa. Lo podemos encontrar en Jeremías en el capítulo 32, en el verso 17, que dice lo siguiente, oh Señor Yahvé, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder. Nada hay demasiado difícil para ti. Jeremías estaba enfrentando una crisis nacional imposible. Invoca a Elohim como base para creer que nada, absolutamente nada, está fuera del alcance redentor de Dios. Tu situación, por imposible que parezca, cae en la categoría de nada para Elohim. Elohim nos revela así el nombre cuyo poder no conoce límites.
Pero ese poder infinito plantea una pregunta profunda. ¿Cómo se relaciona este creador cósmico con su creación? ¿Es solo una fuerza distante o hay algo más? La respuesta nos lleva al nombre más sagrado, el nombre que revela el corazón del pacto, Yahvé, y de ese hablaremos a continuación. Hemos visto a Elohim, el poder creador que puede rehacer cualquier cosa dañada. ¿Pero qué garantiza que ese poder esté de tu lado? La respuesta está en el nombre más sagrado, el nombre que Dios revela cuando su pueblo clama desde la esclavitud generacional, Yahvé. Esto no es un nombre teórico, es un nombre de guerra. Es el antídoto divino contra todas las mentiras sobre tu identidad. Para entender su poder tenemos que ir al momento exacto de su revelación. Nosotros vemos en el libro de Éxodo, en el capítulo 3, donde en los versos 14 y 15, Dios respondió a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirá a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Yahvé, el Dios de vuestros padres, ese es mi nombre para siempre. Es interesante que nosotros podamos ver que Moisés se encontraba exactamente aterrorizado. Él tenía miedo, pero un miedo de su pasado porque él era un fugitivo, miedo de su presente porque él no sabía hablar, miedo de su futuro porque enfrentar al faraón. Y Dios no le dice tú puedes, Dios se le revela yo soy. Yahvé viene del verbo ayat, que significa ser o llegar a ser. Es una declaración divina porque se relaciona a su realidad. Dice: yo soy la realidad definitiva. Mi fidelidad no depende de tu circunstancia. Mi presencia no está limitada por tu historia familiar. Si nosotros vemos en el libro de Éxodo, en el capítulo 6, aquí hay una conversación bien interesante, porque la Biblia dice que yo soy Yahvé, que aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai. Yo soy Yahvé, y yo os sacaré de debajo de las cargas de Egipto, y os redimiré, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Si nosotros nos fijamos aquí Dios está atando su nombre Yahvé directamente a la liberación de la esclavitud generacional. No es un concepto filosófico, es una identidad de guerra que rompe con cadenas hereditarias. Aquí está la bomba para tu guerra espiritual. Tu ADN espiritual dañado te grita constantemente lo que has sido. Eres un fracasado, eres como tu padre, nunca cambiarás. Pero cuando comprendes que Yahvé está declarando: mi identidad ya no se define por lo que he sido, sino por lo que Dios es. Mi realidad no es mi pasado generacional, sino su presencia eterna. Nosotros vemos en el libro de Salmos, en el capítulo 135, dice: oh Yahvé, tu nombre es eterno. Oh Yahvé, tu memoria permanece de generación en generación, porque Yahvé juzgará a su pueblo. El salmista conecta el nombre eterno de Yahvé con su acción de generación en generación. Él interviene en tu linaje. Su memoria no olvida sus promesas pactales. Pero ¿cómo sabemos que Yahvé no es solo poder, sino amor fiel? Él mismo nos revela en qué se convierte en su autorretrato más claro. Porque si nosotros vemos en el libro de Éxodo, en el capítulo 34, dice: Yahvé, Yahvé, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, etc. Y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Si nosotros nos fijamos aquí en la palabra Esed, misericordia, esa es la palabra clave, porque esto significa amor pactal inquebrantable. Yahvé es el Dios cuyo poder está al servicio de su amor fiel. Él no solo puede romper tus cadenas generacionales, Él también quiere hacerlo por su Esed. Ahora hagamos guerra espiritual con esta verdad. Frente a esa mentira que dicen: Dios se ha cansado de ti, o has roto el pacto con tus errores, declaremos: Yahvé, tú eres el Dios fiel del pacto. Donde mi historia grita infidelidad, tu nombre declara fidelidad eterna. Me aferro a tu Esed, a su amor pactal que no depende de mi desempeño, sino de su carácter inmutable. Esa verdad encuentra eco a través de toda la escritura. Miremos cómo el salmista aplica esta realidad. Si nosotros vamos al Salmo 91, dice: el que habita el abrigo del Altísimo, diré yo a Yahvé, refugio mío, mi Dios, en quien confío, por cuanto en mí ha puesto su amor, o sea, Ased. Yo también lo libraré, estaré con él en la angustia.
Si nosotros vemos el Salmo conecta todo, porque dice que el que habita en Dios invoca a Yahvé como refugio y la base en su Esed. Ese amor pactal que garantiza su liberación en tu angustia generacional. Yahvé se revela así como el Dios que inicia el pacto, lo sostiene con su fidelidad y promete llevarlo a su plenitud. Su nombre es garantía de que nuestra historia no termina con nuestras fallas. Pero esta revelación plantea una pregunta inevitable. Si Yahvé es tan santo y nosotros tan inconsistentes, ¿cómo nosotros podemos acercarnos a Él? La respuesta nos lleva a un hombre que define su relación más profunda con nosotros, Adonai. Hemos conocido a Elohim, el poderoso, a Yahvé, el fiel, pero hay un nombre que define nuestra posición frente a ese Dios infinito. Un nombre que no todos están dispuestos a invocar porque exige todo. O sea, es el nombre Adonai, el Señor soberano. Para entender la guerra espiritual que se libra alrededor de este nombre, vamos al momento donde un hombre enfrenta la soberanía divina. En el libro de Isaías, en el capítulo 6, nosotros podemos ver que dice que en el año que murió el rey Usía, vi yo al Señor Adonai sentado sobre un trono alto y sublime. Y decían el uno al otro, Santo, 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 Yahvé de los ejércitos. Y oí la voz de Adonai que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Isaías ve a Adonai en su trono. Note el contexto. El rey Usía acababa de morir. La estabilidad política se derrumbaba y en medio del caos Isaías descubre que hay un trono que nunca queda vacío. Nosotros podemos ver que Adonai significa literalmente mi Señor. Es una forma posesiva de Adón. Esto establece una relación de propiedad absoluta. No es solo el Señor, sino es mi Señor. Nosotros vemos en Génesis, en el capítulo 15, nosotros podemos ver que la Biblia enseña que Abraham respondió a Adonai, Yahvé, ¿qué me darás si así me ando sin hijo? Adonai, Yahvé, ¿en qué conoceré que le he de poseer? Si nosotros vemos aquí, Abraham combina Adonai, o sea, su señorío, con Yahvé, pacto. Reconoce que el dueño absoluto de su vida es también el Dios fiel del pacto. Esa es la combinación poderosa, soberana, que se ejerce sobre su fidelidad. Aquí el meollo de la batalla. Muchas de tus luchas generacionales persisten porque áreas de tu vida todavía no reconocen a Adonai. Esas adicciones que gobiernan tus decisiones, ese temperamento que controla tus relaciones, esa mentalidad de pobreza que dicta tus finanzas, todos son señores ilegítimos que se resisten al gobierno de Adonai. Pero el reconocer a Adonai no es una sumisión forzada, es una liberación gloriosa. Nosotros vemos como el salmista lo expresa en el Salmo 123, porque dice, a ti alcé mis ojos, oh tú que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran la mano de sus Adonai, así nuestros ojos miran a Yahvé, nuestro Dios. La sumisión a Adonai no es esclavitud opresiva, es la postura de quien espera todo de su amo. Es descansar en que el dueño de tu vida asume responsabilidad total por ella. Ahora identifiquemos esos señores ilegítimos en tu vida. Esas áreas donde dice, esto lo controlo yo. Esa relación que gobierna tus emociones. Esas heridas que dictan tus decisiones. Y hagamos esta oración de guerra. Adonai, reconozco tu señorío sobre, y en esto menciona lo que tú necesitas que Dios tenga el señorío. Renuncio al gobierno propio y me someto a tu gobierno amoroso. Tú eres el dueño, yo soy el siervo. Gobierna aquí con tu perfecta voluntad, aquí en mi vida. Adonai nos revela así que la verdadera libertad está en la sumisión amorosa. Pero esta sumisión plantea una pregunta sumamente profunda. ¿Cómo ejerce su señorío este Dios soberano? ¿Con dureza distante o con ternura cercana? La respuesta nos sorprenderá porque nos lleva a un hombre que muestra el poder todopoderoso manifestándose como sustento tierno, el Shaddai. Adonai gobierna, y a veces fiel, Elohim crea, pero ¿cómo se manifiesta este poder en tu debilidad? La respuesta está en quizás el nombre más sorprendente, el Shaddai, el Todopoderoso, cuyo poder se expresa
sustentando, nutriendo y consolando. Para captar la belleza de este nombre, vamos al momento donde Dios mismo se revela con él. Nosotros vemos en Génesis, en el capítulo 17, que dice que era Abraham de edad de 99 años, cuando se le apareció Yahvé y le dijo: yo soy el Shaddai. Anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti. Mira el contexto. Abraham tiene 99 años, Sara tiene 90. Humanamente es imposible tener hijos a esa edad. Y es precisamente aquí donde Dios se revela como el Shaddai. Etimológicamente es fascinante. Algunos vinculan la palabra Shaddai a poder irresistible, otros a Chad, pecho materno. Ambas son ciertas, porque el Shaddai es el Dios cuyo poder omnipotente se manifiesta con la ternura de una madre amamantando a sus hijos. Si nosotros vemos en el libro de Génesis, en el capítulo 28, dice: y el Shaddai te bendiga y te dé la bendición de Abraham. Si nosotros vemos aquí, Isaías bendice a Jacob invocando a El Shaddai como el Dios de la bendición generacional, el poder que sustenta la promesa a través de las generaciones. ¿Ves en la aplicación a tu guerra espiritual? El Shaddai es especialista en situaciones humanamente imposibles. Esas debilidades heredadas que dicen nunca podrás, esas limitaciones familiares que gritan así somos, encuentran su respuesta en el Dios para quien tu imposible es su especialidad. Ese nombre resurge en un momento clave de la escritura. Si nosotros miramos cómo Job, en medio de su dolor insoportable, se aferra a esta verdad. En el libro de Job, en el capítulo 11, dice: descubrirás tú los secretos del Shaddai, más alto que el cielo, más profundo que el Seol. Su dimensión es más larga que la tierra. En medio de su sufrimiento incomprensible, Job apela a la inmensidad del Shaddai. No entendía el porqué, pero confiaba en el quién, el Dios más grande que cualquier dolor. Identifiquemos ahora tu punto de mayor debilidad, ese lugar donde te sientes más frágil, más heredero de limitaciones, y declara: el Shaddai, reconozco mi debilidad en esta área. Clamo a ti, Todopoderoso, que se manifiesta sustentando al débil. Susténtame, fortaléceme, muestra tu poder en medio de mi flaqueza. El Shaddai nos revela así que el poder de Dios no es superficial, sino concreto. Se manifiesta nutriéndonos en nuestras debilidades. Pero eso plantea una última pregunta. ¿Y qué hay de las fuerzas externas? De los poderes espirituales que se levantan contra nosotros. La respuesta final nos lleva al nombre que declara la supremacía absoluta sobre todo poder, el Elión. Hemos recorrido un camino glorioso porque hemos ido del poder creador a la fidelidad pactal, del señorío soberano al sustento tierno. Pero queda una batalla crucial. ¿Quién gobierna sobre todos los poderes espirituales que afectan tu linaje? La respuesta está en el nombre final, Elión, el Altísimo. Para entender la autoridad de este nombre, vamos a su primera aparición, un contexto de guerra y conflicto. En el libro de Génesis, en el capítulo 14, dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Elión, sacó pan y vino y bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Elión, poseedor de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Elión. Nosotros miramos el contexto aquí. Abraham acaba de derrotar a 4 reyes y rescatar a su sobrino Lot. En el momento de su mayor victoria militar, entonces Melquisedec lo confronta con una verdad bastante profunda, porque le hace saber que tu victoria no vino de tu estrategia, sino del Elión. Elión significa el Dios Altísimo o Dios Supremo. Ese nombre declara la supremacía absoluta de Dios sobre todos los poderes, sobre todos los dioses, sobre todas las autoridades y fuerzas espirituales. Nosotros vemos en el Salmo 91 que dice que el que habita al abrigo del Elión, diré yo a Yahvé, refugio mío, porque has puesto a Yahvé, que es mi refugio, al Elión, por tu habitación no te sobrevendrá mal. Si nosotros vemos aquí, el Salmo conecta habitar en el Elión con protección sobrenatural. O sea, esto no es un título, es una posición estratégica, porque habitar en consecuencia de su supremacía. Aquí está tu arma final contra las cadenas generacionales. El Elión reina
supremamente sobre toda maldición hereditaria, sobre todo patrón destructivo, sobre toda atadura espiritual familiar. Esas fuerzas que parecen tan altas, el Elión está infinitamente más alto. Esas cadenas que parecen tan fuertes, el Elión es supremamente más fuerte. Pero esto no es un concepto nuevo en los Salmos. Mira cómo Daniel, enfrentando imperios y visiones aterradoras, apela a esa gran verdad. Nosotros vemos en el libro de Daniel, en el capítulo 4, que dice: al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y bendije al Elión, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad, y no hay quien detenga su mano. Si nosotros vemos aquí, hasta un rey pagano reconoce la supremacía absoluta del Elión. Ningún poder terrenal o espiritual puede resistir su voluntad soberana. Identifiquemos ahora esos poderes que están haciendo daño en nuestra vida, que se levantan contra tu linaje. Esas fuerzas espirituales que parecen gobernar tu familia por generaciones. Entonces, en este momento que nosotros tenemos que tomar el poder y la autoridad del Elión y proclamar su supremacía sobre cualquier fuerza espiritual, y que nosotros podamos declararla y decirlo: Elión, proclamo tu supremacía sobre esto. Declaro que está por encima de todo nombre que se nombra en mi linaje. Reinas sobre toda cadena generacional. Elión corona así esta revelación gloriosa. Hemos visto a Dios como poder, como fidelidad, como Señor, como sustento y como supremo. 5 facetas de un mismo Dios infinito. Pero esta revelación progresiva nos deja con una pregunta que resuena a través de todos estos nombres. ¿Cómo podría un Dios tan santo, tan poderoso, tan supremo relacionarse permanentemente con una humanidad tan fracturada? Esa pregunta es el umbral entre el antiguo y el nuevo pacto. Esa es la puerta que nos lleva a conocer acerca de Dios, a conocer al Dios que se acerca. Y esa es la historia de la segunda temporada. No te la pierdas. Hemos caminado a través de 5 nombres, 5 facetas del carácter infinito de Dios. Elohim, el poderoso; Yahvé, el fiel; Adonai, el soberano; El Shaddai, el sustentador; Elión, el supremo. Pero estos nombres no son para admirar, son para usar, son para declarar, son para vivir. Hoy sales de aquí con un arsenal divino. Cuando la mentira sobre tu identidad ataque, Yahvé. Cuando la debilidad heredada te venza, el Shaddai. Cuando cadenas generacionales opriman, el Elión. Cuando áreas no redimidas gobiernen, Adonai. Lo impresionable de todo esto es que nosotros podemos contar con todas estas armas para nosotros poder vencer. Cuando lo imposible te enfrente, Elohim. Que el Elohim que todo lo crea, que el Yahvé que todo lo sostiene en fidelidad, el Adonai que todo lo gobierna, el Shaddai que todo lo sustenta y el Elión que todo lo domina, te llene, te guíe y te transforme. Y recuerda, ese no es el final, es solo el comienzo de descubrir la profundidad del Dios que te ama.